Buenas tardes a todos y bienvenidos. En esta tarde profundizaremos en una temática actual que plantea algunos interrogantes, como es la inteligencia artificial. Agradecemos en primer lugar la presencia de autoridades, invitados especiales, docentes y a nuestros alumnos. Antes de presentar a los disertantes, el presbítero Dr. José Juan García y el Dr. Claudio Alessio, doy lectura a una nota del vicerrector de formación, quien por compromisos de su agenda vinculados a su función se encuentra fuera de la provincia. Universidad Católica de Cuyo, Vicerrectorado de Formación. A todos los participantes de este evento organizado por el Vicerrectorado de Formación a través del Instituto de Bioética, el más cordial saludo y agradecimiento por responder a la convocatoria. Ante todo, agradezco la generosidad del padre José Juan García, quien quiso poner en común lo que viene estudiando y aceptar la propuesta de sumar al doctor Claudio Alessio, amigo y cercano a la Universidad Católica de Cuyo, hoy en funciones de gestión y docencia en la Universidad Nacional de San Juan. Nos honra con su presencia y nos enriquece con su reconocida preparación académica. Querido Claudio, muchas gracias. Uno de los últimos documentos emitidos por la Santa Sede en el pontificado del Papa Francisco es la nota Antiqua et Nova, donde se destaca tanto el potencial como los riesgos de la inteligencia artificial, subrayando que debe verse como un producto de la inteligencia humana y no como una versión artificial de ella. A esto se suma lo dicho por el Papa León XIV en presencia de los cardenales. Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. Que este encuentro sea la ocasión de iniciar en el ámbito universitario de San Juan una fructuosa reflexión y concientización sobre las posibilidades y desafíos de la inteligencia artificial. A todos, buen y fructuoso encuentro. Padre Ángel Hernández, Vicerrector de Formación. Ahora pasamos a la presentación de los disertantes. Sería muy largo entrar en el currículum completo de cada uno de ellos. Voy a leer algunos de sus antecedentes. Presbítero Dr. José Juan García, Vicerrector de Formación de la Universidad Católica de Cuyo hasta el año 2023. Director del Instituto de Bioética, Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. Doctor en Teología, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia, 1994. Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, año 2000. Doctor en Historia, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 2012. Miembro correspondiente de la Pontificia Académica para la Vida, Roma, Italia. Autor de 8 libros de bioética y de 4 libros de poesías, y decenas de artículos en libros y revistas internacionales. Par evaluador de docentes universitarios de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, Argentina. Doctor de la Enciclopedia de Bioética y Patrística. Conductor del programa Honrar la Vida. Claudio Andrés Alessio,
Cuenta con una formación interdisciplinaria en innovación, filosofía y tecnología. Posee un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional del Sur. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Diego Portales de Chile y en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Bahía Blanca, Argentina, en temáticas vinculadas a la representación del conocimiento y el razonamiento, lógica e inteligencia artificial. Actualmente es el secretario académico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, donde es profesor titular de Lógica 2 y miembro del Laboratorio de Informática aplicada a la innovación. Su perfil interdisciplinario se refleja en su paso por la Residencia de Arte Asistente de Flux Lab en 2021 y formación en tecnologías exponenciales a través del programa Inception de Singularity en 2023. Hoy disertará sobre máquinas, cultura y pensamiento, reflexiones sobre la mixtura entre lo humano y lo artificial. Ahora invitamos a nuestra rectora a que dirija unas palabras en este encuentro. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo ver la sala llena de estudiantes y todos abocados a un tema que hoy por hoy nos interesa, que nos preocupa, que tenemos que atender necesariamente y sobre todo desde un ámbito como el universitario. Agradezco enormemente esta posibilidad que nos brinda el padre José Juan García y el doctor Claudio Alessio de conversar hoy, de dialogar, reflexionar sobre la inteligencia artificial en un mundo en el que estamos todos involucrados y muy impregnados permanentemente de información, que a veces cuesta tener la capacidad para discernir todo sobre ese volumen de información que manejamos a diario, y que necesariamente tanto ustedes, estudiantes, los docentes, los gestores de la educación y todos los seres que habitamos este planeta, vamos a tener que involucrarnos con el tema de las tecnologías y con el tema puntualmente de la inteligencia artificial, las aplicaciones de esta inteligencia en conjunto con las capacidades humanas y también todos los resguardos, los cuidados que deberemos tener presente para la vida futura que nos depara. Así es que un agradecimiento muy grande, querido padre, por proponer esta temática desde el Instituto de Bioética de la Universidad, al doctor Claudio Alessio, amigo de la casa y especialista en el tema de tecnologías, de educación. Bueno, ustedes ya vieron su currículum tan frondoso, que nos van a aportar muchos elementos, creo que muy interesantes, para que hoy tengamos una visión más clara de lo que está impactando la inteligencia artificial en el mundo actual, lo que va a impactar en el mundo a futuro y sobre todo las capacidades que ustedes, futuros profesionales, van a tener que desarrollar para poder amalgamarnos con el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en la vida profesional. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, por compartir esta tarde. Les deseo que sea lo más fructífera posible y que de aquí salgamos con más temáticas para seguir conversando, dialogando y procesando estos temas tan importantes para la formación de cada uno de ustedes. Muchas gracias a los disertantes y los dejamos ya con ellos, que son los que nos van a aportar su saber. Bienvenidos a todos. Invitamos, si bien tiene muchos doctorados, pero es nuestro querido padre José Juan. Así que lo invitamos a comenzar. Muy bien.
hay algunos lugares disponibles para que no estén de pie aquellas personas que han venido, docentes, alumnos con confianza. Gracias, decano, por estar con nosotros, igual que la secretaria académica también. Muchas gracias. Gracias también a los medios, Canal 4, Canal 8. Si alguna autoridad tiene alguna cosa para realizar, está ampliamente justificado que pueda volver a sus tareas quizás más interesantes que escucharnos. Muy bien, desarrollamos entonces ahora unos minutos de reflexión y luego Claudio también va a continuar, ¿no? Los algoritmos afectan la vida cotidiana de cada uno. Los asistentes virtuales como Google, Siri de Apple, Alexa de Amazon, ChatGPT, que lo conocen tanto los alumnos, ¿no? Forman parte de la vida diaria. Hay muchas oportunidades que ya son realidad asombrosa y conviven con muchos interrogantes que gozan de legitimidad. Es legítimo preguntarse. Y asumen el rostro de la incertidumbre. Por eso es que la Santa Sede ha publicado este documento que se llama así, Antiquat Nova, en el pasado mes de enero de este año, invitando a hacer entre todos un leal discernimiento sobre aquello que significa la inteligencia artificial, distinguiéndola de su padre, que es la inteligencia natural, y procurando brindar orientaciones seguras para contribuir al progreso de nuestro tiempo. La Iglesia no es tecnofóbica, y dicho discernimiento ha de ser cauteloso. Entonces, esta nota, antigua y nueva, sabiduría, para distinguir una cosa de la otra, proviene de los dicasterios para la cultura y la educación y también para la doctrina de la fe. Consta de 117 parágrafos y el texto más amplio, más generoso que hay, más armado, por lo menos hasta ahora, sobre este tema de la inteligencia artificial. También están algunas referencias no muy lejanas del Papa Francisco y en dos oportunidades, ¿no? Ahora, un año después de que el Papa Francisco hablase, China y Estados Unidos emprenden una frenética carrera tecnológica y esa reflexión continúa en todas partes del mundo, también en Roma. La inteligencia artificial no debe ser considerada como una forma artificial de la inteligencia humana, sino como producto de ella. Existe una presunción implícita de que la palabra inteligencia debe usarse del mismo modo para referirse tanto a la inteligencia humana como a la artificial. Sin embargo, esto no parece reflejar el alcance real del concepto. En lo que respecta al ser humano, la inteligencia es de hecho una facultad relativa a la persona en su conjunto, mientras que en el contexto de la inteligencia artificial se entiende en un sentido funcional, asumiendo a menudo que las actividades características de la mente humana pueden descomponerse en pasos digitalizados, de modo que incluso las máquinas pueden replicarlas. Vamos a ver algunas ventajas y quizás algunas desventajas de la inteligencia artificial, cosas que ustedes de alguna forma ya dominan, ¿no? El poder analítico de la inteligencia artificial, su increíble velocidad y eficiencia, no se pueden minimizar en absoluto ni están en discusión, ¿no? Hay ingenio en todo esto, innegable el salto tecnológico que significa el almacenamiento de datos, es impresionante. Enseguida les voy a poner un ejemplo tomado de una familia amiga, ¿no? que lo que le ha pasado el otro día en California, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Sin embargo, hay una ambigüedad en la inteligencia artificial. Está cambiando nuestras formas de relacionarnos. Aquí, atentos a los estudiantes, sobre todo de psicología. Se está esfumando la convicción que el encuentro personal será el mejor lugar para encontrarnos, intercambiar ideas, noticias o para simplemente estar juntos. A veces el lugar que prevalece en las relaciones personales ha llegado a ser el espacio de la red, que absorbe y hasta sustituye los lugares comunes de trabajo y encuentro. Esta nueva experiencia configura así ese lugar impropio que es el ambiente digital, al decir de Adriano Pesina, un filósofo contemporáneo, amigo mío, profesor mío que fue también en Milán. Un lugar gobernado por el software que expone y nos exponen en una secuencia sin tiempo de representaciones, imágenes y sonidos en la cual todo es reversible. Porque uno dice, yo miro el teléfono, ¿sí? Veo el teléfono, pero cuidado chicos, el teléfono nos mira y nos lee, ¿no? Y guarda en su memoria lo que nuestra memoria tampoco nos puede guardar. Todo ello contribuye a iniciar
a pensar el hombre como un ente informático, que como tal obre y se desarrolla a través de la información, de lo informático en colaboración de la inteligencia artificial y con algún menosprecio por las auténticas relaciones humanas. Se puede llegar así a consolidar una nueva era, una nueva época, que se podría definir como desencarnizamiento de la experiencia humana. Algo así como si el cuerpo fuese una prisión de un alma insatisfecha del lugar donde se encuentra, pues quieren como ir a otra parte, volar hacia el más allá, de una forma distinta. Para el filósofo se podría plantear acá la cuestión, ¿vuelve Platón? Por un lado, las nuevas tecnologías evidencian la trascendencia y los límites espacios temporales de la contingencia que se radica en este círculo y a veces pequeño. Por otra parte, puede peligrosamente hacernos creer que no importa ningún lugar, porque el verdadero puesto está en la nube digital, en realidad no espacial y ahistórica. Recordemos que la inteligencia artificial simplemente organiza los datos que proporcionamos para responder a estas preguntas. Es incapaz de inventar en un sentido, digamos, estrictamente propio, ¿no? O reemplazar nuestro cerebro. La inteligencia artificial es una herramienta que debemos utilizar para servir a la humanidad y a la justicia y nunca para oprimir. El Papa Francisco solía citar a Romano Guardini, quien decía justamente: nuestro lugar está en el devenir, debemos encajar en él, cada uno en su lugar. Porque esto es cierto, muchachos y chicas, ¿no? No estamos en el mundo quieto, estamos en el devenir, ¿me explico? Y no podemos desinstalarlo, ni aun cuando quisiéramos. Además, ¿para qué quererlo, no? Estamos en el devenir, lo decía Romano Guardini, ¿no? Adhiriéndonos a él honestamente, pero permaneciendo sensibles, con un corazón incorruptible, a todo lo que hoy hay de destructivo e inhumano en él. Y concluyó comentando que es cierto que se tratan de problemas de carácter técnico, científico y político, pero no pueden ser resueltos excepto por el hombre. De ahí la urgencia de suscitar un nuevo tipo de ser humano, dotado de una espiritualidad más profunda, de una nueva libertad, de una nueva interioridad, pero que no se separe de su vínculo con las demás criaturas. En Roma hubo un llamamiento, justamente unos días cuando comenzaba la pandemia del 2020, allí se hizo un llamamiento muy importante, un documento que firmaron empresas significativas, y después, Laura, creo que ustedes también, ¿no? Los rectores de las universidades católicas y no católicas, en el 2023 fueron también adhiriendo a este llamado por la ética en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ahí en esa oportunidad conocí a los dirigentes de Microsoft, IBM, Cisco y otras instituciones culturales y aún religiosas. Por ejemplo, aquí también este documento lo han firmado las principales religiones del mundo, que aceptan la necesidad de reglas éticas en materia de inteligencia artificial. Porque también tenemos cosas maravillosas en la inteligencia artificial, pero también lamentablemente nos pueden traer o llevar al mundo de la deep web, de la pornografía infantil, de la red de pornografía infantil y así siguiendo. De todos modos, quizá haga falta decir, me detengo un segundo, no tenemos que tener una actitud como refractaria o de antemano negativa hacia la inteligencia artificial, todo lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién puede negar la bondad de la inteligencia artificial ante una persona que tiene que limpiar un rascacielos de 47 pisos, y más del lado de afuera? Pues ponemos un robot, ¿no es cierto?, que lo hace más rápido, más seguro, ¿no? Ponemos un robot, acá ustedes saben que cerca del aeropuerto hay una confitería que ha puesto un robot para servir café, ¿no es cierto? La gente de San Juanina, todavía yo no voy porque tengo ganas, se siente tentada a ir a tomar el café para allá un sábado a la tarde, ¿no? Tanto para ver cómo sirve el robot de café, va y se ubica luego en su lugar, no sé, uno le da propina, ¿no es cierto? A mí que no viene a su cuenta después, que le debe un poco más. El dueño de un hotel dirá, bueno, yo tengo un robot que no queda nunca embarazado, no me hace huelga, no se enferma, es puntual, le pide el desayuno a las 7 está, sábado, domingo, cualquier hora, no tiene sindicato. Hay que aclarar, pero que ese robot costará no menos de $30.000, porque no viene gratis, ¿me explico? Entonces, el llamamiento para la ética nos habla de que tienen que haber algunos principios que deben regular toda esta actividad. En primer lugar, los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles para todos, o sea, tiene que haber transparencia, inclusión. Estos sistemas no deben discriminar a nadie.
Es un tema muy caro al pensamiento y al corazón de Francisco, quien decía que los sistemas importantes de inteligencia artificial, si están en manos de pocas empresas en el mundo, bueno, van a crear, ¿no es cierto?, un servicio, una educación, una medicina, más bien para pocos, ¿no?, y excluyendo a tantos. Este movimiento o esta tendencia es ya muy fuerte, obviamente, en el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, cosa de que pongamos la inteligencia artificial también al servicio de unos pocos, ¿no?, y muchos queden afuera. Ahora, algunas ventajas, ustedes se preguntarán, ¿qué ventajas tenemos? Bueno, son innegables y son innumerables. Claro que nos podría contar muchas, ¿no? Les decía que tengo unos amigos que fueron hace poco justamente a Los Ángeles, toman un taxi, entonces dicen, bueno, vamos a ver, en primer lugar, en el taxi, como es, no tiene chofer, ¿no es cierto? Se acabaron justamente en California los taxis que conocíamos, que hemos visto por la televisión o por las películas, de color verde o de color amarillo, que andaban con gasóleo, que andaban con nafta, se terminó, ¿no? Tienen su propia, son autos eléctricos, andan a batería y además no tienen tampoco chofer, son autos viables, autónomos, ¿no? Entonces, bueno, por el teléfono se indica el lugar de partida, el lugar de término, de destino, y previamente, obvio, aquí está un detalle también, se paga, ¿no es cierto? Si no, no abre la puerta del taxi, ¿eh? Porque más de un argentino tendría la tentación de ingresar al taxi a ver qué pasa, si nos lleva hasta el lugar y a ver aquí cómo resolvemos la cosa. Nada, si no se paga antes a través del teléfono, el taxi no abre la puerta. Pero lo lleva rápido, veloz y seguro. Tan seguro, y acá está un detalle, que en las carreteras, en las rutas de todo ese distrito, en estos últimos meses ha habido una disminución del orden del 90% de los accidentes. ¿Por qué? Porque es tremendamente respetuoso, porque de todas las reglas y tiene unos sensores capaces de detectar la bicicleta que se cruza abruptamente o que se cruza en rojo. Usted ha visto que las bicicletas se cruzan en rojo, los semáforos, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo filmaban y todo. Ahora, pensemos también, ¿cuántos choferes de taxis se quedaron sin trabajo? Tantos cuantos taxis hay dando vuelta. En una población de casi 40 millones que tiene aquel estado, imagínense ustedes, estamos hablando de cientos, ¿no? Lo que sucede es que allí es fácil o no es tan complicado insertarse laboralmente. Otra vez, en cambio, digamos, entre nosotros sí va a significar o significaría un verdadero problema. En la agricultura hay avances muy más que positivos. Por ejemplo, el análisis de grandes bases de datos, con el aprendizaje automatizado, los drones que generan datos y mapean, robots que ordeñan vacas y pulverizan lotes, sondas que monitorean humedad. Creo que les conté a los alumnos que estuve en un tambo de un amigo, un señor que tiene 70 vacas, ¿no? Y bueno, entonces estás sistematizándolo ahora con el robot, porque se me he cansado de levantarme todos los días de mi vida a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas yo mismo, porque la vaca se ordeña dos veces al día, como todos saben, ¿no es cierto? Entonces 15 litros de leche en la mañana y 15 en la tarde, ¿no? Y tiene que ser todos los días, no hay Navidad, no hay Pascua, no hay Año Nuevo, ni nada, todos los santos días, ¿cierto? Porque si no la vaca se enferma, hay que sacarle leche sí o sí, es como el limonero y el limón, ¿no es cierto? Hay que descolgarle el limón, no se lo puede dejar en la planta, ¿no? Bueno, entonces, a través del sistema de la robotización, se está liberando, tiene que simplemente supervisar, digamos, la tarea, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un cálculo, porque un robot que es capaz de ordeñar la vaca, una vaca se ordena en 5 minutos o 4, a modo manual, digamos, ¿no? Pero tiene que ser, hacer las cuentas y ver si costo-beneficio, porque le cuesta aproximadamente $40.000 ese robot que puede ordeñar la vaca, ¿no? Pero el hombre se libera de tener empleados. ¿Me explico? Bueno, en minería, por ejemplo, los ejemplos de minería podrían ser muchos, pero por ejemplo acá en San Juan, ¿no? La empresa
una empresa ha implementado inteligencia artificial para mejorar la seguridad y el rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, 25 vehículos de la flota minera cuentan con sistemas de asistencia al conductor que emplea inteligencia para detectar riesgos, emitir alertas tempranas, incluso cuando la persona tiene somnolencia, cuando el chofer está por quedar dormido, lo despierta inmediatamente, ¿no? Optimiza también el proceso operativo, de modo que lo hace más rápido y con más seguridad. Gracias también a estos equipos, los vehículos pueden identificar una serie de riesgos potenciales, como salidas involuntarias de carril, posibles colisiones con objetos o personas, situaciones de fatiga, etc. Lo mismo sucede cuando hay sistemas que la inteligencia artificial propone para detectar fallas de equipos técnicos, como los sistemas de ventilación en minería subterránea. Bueno, acá está el ingeniero Mesa, que trabaja mucho en una empresa conocida, que dice, no, el reto del capital humano es prepararse para la gestión, es todo un tema este. ¿Cuál es el reto que nos deja? Porque esta es la pregunta que ya nos vamos formulando. Y entonces, ¿qué hacemos en las universidades, en los sindicatos? Este tema lo he dado el otro día ante 2 sindicatos, con su gente, y también les dije un poco de la misma manera, ¿no? Gremios y sindicatos tienen que afrontar el desafío de preparar a su gente, capacitar, ¿no? No solamente aumento, sino capacitar, ¿no? Capacitar mucho. Lo mismo pasa con la universidad, ¿no es cierto? Porque aun cuando no estén operadores físicos, los vehículos autónomos requieren técnicos, programadores, especialistas en telecomunicaciones y operadores de sala de control, ¿sí? Así que en ese sentido hay un trabajo posterior. La inteligencia artificial aplicada a la minería no solo se limita a asistir al conductor, también a las tareas repetitivas, que no las vamos a nombrar, pero es donde más éxito tiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, no hace mucho leí en un diario, ¿no? El Banco Santander Río actualmente ha dispuesto que a lo largo de este año, 2025, va a dejar en la calle a 1.520 empleados de distintas secciones. Acá, por ejemplo, en San Juan, la sede de Rawson ha desaparecido. Si uno pasa por la calle Mendoza, allá Mendoza y Sigüenza, por allí, justamente lo que era un banco ya no está más. Bueno, y así paulatinamente va a ir. Ustedes se han dado cuenta que va menos gente al banco, ¿o no? ¿No es cierto? Tantas cosas, ¿no es cierto?, tenemos que pagar hoy pagué la boleta de la luz de acá, ¿no es cierto? Y así siguiendo tantas otras cosas. Ahora viene la gente a pedir un certificado de bautismo, lo hace a través del Mercado Pago, ni siquiera en las colectas, ¿no es cierto? Así que invito al Padre Pedro acá, al Padre Pedro, que nos pongamos en los códigos QR en las parroquias, a ver si tenemos más suerte, ¿cierto? Que la canastita común de los domingos, porque gente dice, ay, yo no pongo porque ya no ando con billetes, qué problema. Bueno, entonces, esto para reírnos un poco. El tema de medicina, se dice estudiantes de medicina fetal, ¿no es cierto? Imágenes fetales avanzadas, ¿no es cierto? Que también la presencia, digamos, detectan muy anteriormente que antes la presencia de malformaciones en el feto o la detección del cáncer de piel. Por ejemplo, pongo este ejemplo. ¿Cómo se hace la detección del cáncer de piel? A alguna persona le molesta un lunar profundamente en la espalda, que le molesta, que le pica, etc. Se hace analizar. Pues bien, si la clínica donde va tiene los sistemas de inteligencia artificial aplicados, la aplicación, que no es gratuita obviamente, pueden comparar las imágenes de lunar o esta situación, digamos, en la espalda, con la base de datos, donde tiene una similitud de millones de lunares que son semejantes y que en un 90% presentan las mismas características de un cáncer, sí o no, de un tumor benigno o maligno, ¿me explico? Pero ya ir al médico y salir dentro de media hora con la noticia de que tenemos un 90% por sí o por no, adelanta cualquier situación, ¿sí? Y un cáncer tomado a tiempo, digamos, es menos cáncer, por así decirlo, ¿no? O menos peligro. Esto en detección del cáncer de piel. Ahora, debilidades. A mí me gustó tanto cuando el Papa León XIV, no hace mucho, dijo que había asumido el nombre de León XIV, siguiendo a León XIII, obviamente, porque León XIII se había ocupado de las nuevas cosas, que era la cuestión obrera, ¿no? De aquella revolución industrial, un centro a caballo en el siglo XVIII y XIX, que la máquina de vapor y que había dejado tanta gente, el tren había sustituido la carreta, había dejado tantos obreros en la calle.
¿no? Entonces, esto lo vio León XIII porque además él había sido gobernador civil antes del Estado Pontificio. Entonces sabía muy bien la cuestión, porque a él le iban a reclamar antes el Papa, ¿no? ¿Cierto? El salario, bueno, la desocupación, etc. Bien, dicho sea de paso, fue el primer Papa que accedió a las cámaras de televisión, ¿no? Estaban empezando, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Y León XIV, hace una semana atrás, ha dicho, bueno, quiero tomar este nombre porque estamos como en una nueva revolución industrial, en buena medida provocada, motivada, o con ocasión de, o valga la presencia de la inteligencia artificial, que como matemático que es, León XIV sabe exactamente cuál es el peligro inminente. A ver, para decirlo en términos numéricos, y ya voy medio cerrando mi tema, si escuchamos todavía un plato más sabroso como el que nos deja Claudio. Se calcula que en el año 2023 ha quedado sin trabajo o fuera de la fuente laboral, así en términos redondos, 100 millones de personas, con la promesa de que el 90% de ellos podrá ser reincorporado, capacitación mediante y no sin ella, capacitación mediante, en el periodo de 10 años. Por tanto, va lenta esa capacitación y reincorporación. Entonces uno se pregunta, y mientras tanto, se va a apuntar Hiro Dolin, que nos honra con su presencia acá también entre nosotros. Un paréntesis, Hiro Dolin ha sido nombrado, y lo visitamos de acá, recientemente miembro de la Academia Nacional de Ambiente y del Agua, ¿no? Un especialista en temas de agua y no digamos el tema del sol, ¿no es cierto? El cambio climático y todas estas cosas. Cuando tengo algunas dudas del cambio climático, me refiero a él, voy, lo busco, le llamo, me mando documentación. Y también nos acompaña desde el derecho, justamente acá, Germán Amoroso, que es el presidente de Justicia y Paz y que también le preocupan estos temas y bueno, trabaja y estudia sobre el particular. Entonces, ¿estamos viviendo o estamos ante las puertas de una nueva revolución industrial? Algo así. Ya no industrial, diríamos tecnológica, Claudio nos podrá decir, quizás también, no lo sé. Hay cosas que la inteligencia artificial nos da y otras que no nos da. Este es el documento que decía que ha sacado la Santa Sede y solamente le voy a agregar nada más que un número que es el 62, donde acá nos dice claramente, ¿no?, qué es lo que no tiene la inteligencia artificial, ni lo va a dar, ni ahora ni nunca. Dice, la inteligencia artificial no está en posibilidades de probar ninguna empatía. Las emociones no se pueden reducir a expresiones faciales o frases generadas en respuesta a preguntas de quien escucha. Al contrario, las emociones están convertidas en el modo en que la persona en su integridad se relaciona con el mundo y con su misma vida, con el cuerpo, que juega un rol central. O sea, como dice Tesina, no es que vivamos online, podemos hacer de nuestra vida un estilo on-life, y vivir enteramente en la nube, y relacionarnos desde la nube, pero es verdadera relación. La empatía reclama la capacidad de escucha, de acoger la alteridad y en también entender el significado de los silencios. No hay ningún robot que vaya a entender el silencio o la lágrima de la persona. No nos va a entender. ¿Me explico? Nos cuesta entenderlo a nosotros. Nos cuesta entender, ¿no? Ahora les voy a preguntar a los novios que están acá. ¿Entienden claramente las lágrimas o el silencio de sus novias? Claro. Porque el silencio es un lenguaje también, ¿no? Hay que interpretarlo, no es tan simple. Bueno, y así podríamos seguir preguntando. Por tanto, digamos, no obstante la inteligencia artificial pueda modular o simular respuestas, no hay antropomorfización, digámoslo así. No podrá nunca sustituir lo humano en ese sentido. Y finalmente, para ir concluyendo, a mí me parece que, bueno, otra debilidad, esto lo dice también el Papa Francisco, los datos disponibles hasta la fecha sugieren, dice el Santo Padre, o decía, que las tecnologías digitales han aumentado la desigualdad en nuestro mundo. Sugieren esto. No olvidemos
que según el informe Oxfam, solo el 1% de la humanidad posee el 44% de la riqueza mundial, ¿no? Un chico promedio de 18 años, americano, tiene una relación de, digamos, con un chico, supongamos, argentino hoy, de una posesión de bienes y de medios 18 veces mayor, en todo, en libro, en base de datos, en todo, ¿me explico? En vuelos, en la universidad. Se nos hace muy difícil a nosotros desde América Latina competir con una universidad americana del primer mundo, muy difícil, ¿no es cierto? Quizás por los medios, tenemos personas sumamente preparadas e inteligentes, pero quizás desprovistas de medios, o de todos los medios. Entonces, esta es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Si cada vez más concentrados en pocas manos, en un poco de poder, entonces también esta revolución será para algunos, nada más, los beneficios para algunos y no para todos. Bien, finalmente, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave también en los negocios, en la vida diaria. No debe ser el centro de todo. Si hoy un banco asume personal, lo asume aquel personal que tenga explícita capacitación en inglés y en herramientas de cómo lograr, ¿no es cierto?, los débitos, los ingresos, el egreso de dinero, evitar las estafas, ¿no? Y por tanto, yo, digamos, tengo una mirada, digamos, positiva, optimista, ¿no? Pero al mismo tiempo alerta, vigilante, y bueno, y tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos. Esto quizás pueda llegar a simplemente como a despertar el interés, ¿no? Porque obviamente no lo vamos a resolver en una hora, pero puede llegar a despertarnos el interés por esta temática que ojalá no deje a nadie fuera de su trabajo y de la realización y de la fiesta de la vida misma. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre José Juan, por tus reflexiones y comentarios. Sin duda nos estás pensando en muchos puntos. Unas reflexiones de lo que he llamado mixtura entre lo artificial y lo humano, porque hasta acá, hasta el siglo XXI, nuestro relacionamiento con los artefactos no ha sido igual, ¿no? Es que nosotros venimos con una experiencia cultural de fabricación de artefactos, desde la primera roca que utilizamos para moler semillas y de esa forma obtener nuestros alimentos, hasta la tecnología más compleja que tenga que ver con satélites, por ejemplo. Toda esa tecnología que hemos desarrollado siempre es una tecnología de tipo extrínseca, que yo le llamo de prótesis de lo humano, es decir, que nos permite aumentar nuestra capacidad, ya sea física, de observación, de análisis y demás, pero hemos llegado a un momento de la tecnología en que está haciendo otra cosa. Así que un poco lo que voy a hacer es tratar de compartir con ustedes qué es lo que yo estoy viendo en esa mixtura de lo humano y lo artificial. En primer lugar, los artefactos son productos surgidos de la necesidad, eso es esencialmente un artefacto. Se crean para extender los límites materiales del cuerpo. Y desde la primera roca, como yo les contaba recién, empleada para machacar semillas, hasta las sofisticadas piezas de un microscopio, los artefactos nos han permitido generar nuevas ideas o pensamientos, incluso nuevos hallazgos o matices en nuestro trabajo. O sea, el microscopio definió una nueva manera de concebir lo biológico, por ejemplo, ¿no? Las herramientas de roca que utilizamos hace miles de años iniciaron el camino de una nueva dieta, y la posibilidad de eso trajo consigo muchas cosas más. Pero de todos los artefactos que la curiosidad y la necesidad humana han concebido, el poder de fabricar uno equivalente al ser humano ha estado presente desde hace mucho tiempo. Como el autómata gigante que nosotros podemos recolectar en los mitos, como Talos que protegía a Creta de invasores y enemigos,
o de las cabezas parlantes atribuidas a un filósofo medieval que se llama Roger Bacon, o incluso la leyenda del golem y tanto más, revelan en la cultura el deseo de crear artefactos que realicen acciones autómatas y, en ciertos casos, reservados solo al ser humano. En esa misma línea, ya filósofos comenzaron a trabajar, por ejemplo, Raymond Lull, en un concepto que se llamaba la Ars Magna, que era una especie de artefacto que te permitía concebir todos los conceptos posibles. Intentó hacer alguna cosa Lull en esa época, cerca de 1200, pero también después Leibniz, con algo que él concibió como el Calculus Rationator y la Lingua Universalis. Él imaginaba que si tuviésemos un lenguaje lo suficientemente preciso, no existiría ninguna discusión entre los seres humanos, porque simplemente nos tendríamos que sentar a calcular quién tiene razón. Entonces, tiene esta idea matemática, digamos, subyace en el concepto del pensamiento, de la idea y demás. Los avances en los desarrollos de la lógica contemporánea profundizaron esa intención. Para poner en contexto, por ejemplo, una obra lógica o matemática de George Boole, escrita en 1854, se titulaba Una investigación de las leyes del pensamiento, y cuando vos abrías el libro era todo matemática. Entonces, había cierta idea en la cultura, o ha habido a lo largo de los años en la historia de las ideas, una manera de poder vincular pensamiento con mecanismo. Y todo pasó muy rápido, porque en 1950 en la revista Mind, particularmente en el volumen 59, hoy cumpliríamos en octubre 75 años de este artículo, se publica uno titulado Computing, Machinery and Intelligence, firmado por Alan Turing, donde el matemático plantea una manera comportamental de definir la inteligencia, y eso fue un concepto muy atractivo para la época, porque en vez de discutir sobre qué era lo inteligente, lo que propone Turing es: si nosotros logramos que un artefacto sea capaz de hacer una conducta atribuida a los seres humanos como inteligente, entonces tenemos un artefacto inteligente. Ese básicamente es el planteo que hace Turing en ese artículo. Unos años después, en 1956, un matemático joven en esa época, un científico de la computación joven llamado John McCarthy, organiza un congreso en la Universidad de Dartmouth, y que de hecho se conoce como la Conferencia de Dartmouth, y en ese evento se juntan varios de la época muy influyentes actualmente, es decir, teóricos de los sistemas muy relevantes, es decir, después de con el diario del lunes sabemos que fueron muy relevantes para el avance de la ciencia, como Marvin Minsky, Claude Shannon, Newell, Simon, entre otros, y se reunieron con un objetivo de explorar la posibilidad de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia podía en principio ser descrito con precisión y luego poder fabricarse una máquina para simular. Ese era el proyecto que surge en Dartmouth en 1956. Ese programa interesante se despliega, de hecho en 1980 adquiere financiación y demás, y profundización. Ese paradigma se conoce con el nombre de paradigma simbólico de inteligencia artificial, y lo que buscábamos era, bueno, dado que los seres humanos aprenden de cierta manera, piensan de cierta manera, lo que hacemos es modelarlo matemáticamente y luego tratar de imitarlo. El proyecto andaba bien, pero no logró los resultados que se esperaban en el tiempo considerado, digamos, ¿no? Porque a todo esto hay que incluir financiación y demás. Pero al mismo tiempo que iba corriendo ese paradigma que ya venía con esta idea de generar sistemas inteligentes, corría otra línea que se conoce con el nombre de inteligencia artificial conexionista, donde lo que se buscaba era, imitando el comportamiento de las neuronas, generar una red que te permitiera obtener el resultado comportamental inteligente sin tener que estar modelando los procesos humanos. O sea, yo no necesito saber cómo aprende un ser humano, lo que necesito hacer es que tenga la conducta inteligente independientemente de lo que tenga que hacer dentro del sistema, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza toda una línea de investigación conocida justamente como redes neuronales. En inteligencia artificial también le llaman machine learning a esa área, que es lo que terminó siendo después, mucho tiempo después, en la convergencia de algunas tecnologías, por ejemplo,
capacidad de cómputo, por el otro lado datos masivos y inversión intensiva, es decir, cuando se combina, y además los desarrollos algorítmicos multicapa se llaman, cuando se combinaron todos esos desarrollos de ciencia de la computación, inversión, es decir, mucho dinero disponible para hacer esos avances, tecnología en términos de hardware, es decir, teníamos capacidad de cómputo y al mismo tiempo por internet datos masivos, eso converge en lo que nosotros explotó, que parece de un día para otro, que fue ChatGPT. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, a partir de ahí ocurre algo con los artefactos que nunca nos había pasado. Miren, nosotros como seres humanos no tenemos experiencia de diálogo con otro que no sea un ser humano. Nunca habíamos conversado con algo diferente de un ser humano. Y aparece una tecnología capaz, o al menos parece capaz de diálogo, ¿no? Parece que nos entiende, escribimos algo y hay algo ahí. Entonces, inevitablemente, aunque sepamos que es tecnología, inevitablemente atribuimos mentalidad o estados mentales a ese artefacto. Y no solamente sucede eso, sino que el artefacto también sugiere ideas para que nosotros pensemos. Porque si es un artefacto con capacidad de diálogo aparente, cuando vos entras en diálogo con alguien, bueno, las ideas del otro las pensás, las considerás, te hacen cambiar de opinión, te informás en lo que el otro dice, y entonces ocurre con esta tecnología que hay máquinas que nos pueden sugerir pensamientos. Es la primera vez que una máquina puede decirnos qué pensar. No había existido eso nunca. Pero no solo eso, sino que la manera en que las creencias de los seres humanos sobre esta tecnología también es algo que me llama la atención. Es decir, nuestra experiencia del tipo de tecnología que veníamos teniendo, es decir, del software tradicional, nosotros pensamos que cuando yo le hago una consulta a un software, por ejemplo Google, me trae una información que yo supongo que está en una base de datos. Entonces pensamos que ChatGPT funciona igual, pero ChatGPT no tiene información, la genera en el momento que la solicitas. No hay información, es nueva. Eso se conoce con el nombre de contenido sintético, es decir, un contenido que aparece, emerge en un momento por una consulta determinada. Sin embargo, nosotros, por nuestra ingenuidad sobre la tecnología, pensamos que lo que hace este robot es ir a buscar en su información, en su memoria, grandes moles de datos y traernos esa información. Pero en realidad lo que hace este robot, entre comillas robot, es construir un conjunto de texto con sentido para los seres humanos, pero que en realidad no comprende ni sabe simplemente. Es decir, no hay semántica en términos humanos. Nosotros usamos el lenguaje para describir estados de cosas, y lo que vos obtenés en esta tecnología se conoce con el nombre de semántica distribucional. Es decir, para entrenarlo, cuando hablamos de entrenamiento de un modelo de lenguaje, por ejemplo, no es lo que nosotros creemos. No es que esta tecnología se puso a estudiar textos, se puso a estudiar la Wikipedia y ahora sabe la Wikipedia. Lo que hizo en el proceso de entrenamiento fue establecer relaciones de distancia entre tokens, que son números referidos a partes de palabras. O sea que si vos abrís un sistema, un modelo de lenguaje adentro, solo tenés números con ponderaciones. No hay significado, no hay palabra, aunque nosotros tengamos esa experiencia. Es decir, vos interactúas con este sistema, se siente diálogo, se siente conversación, se siente que me entiende, incluso podemos hablar de la relación que tengo con mi esposa y demás, lo que sea, pero no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es justamente la aplicación de una geometría algebraica para asignar un paquete de textos al paquete de textos que yo le di. No es que me está entendiendo cuando yo le digo, necesito que me escribas este artículo para la materia. No te está entendiendo lo mismo que te entendería un ser humano. Lo que hace es que a ese conjunto de expresiones tiene que macharla con otro conjunto de expresiones y genera en ese momento. Entonces, cuando tenemos un texto generado de esa manera, que se denomina contenido sintético, en filosofía le llamamos problemas de Gettier. Por ejemplo, supongamos que yo veo un reloj que dice son las 5 de la tarde, y efectivamente son las 5 de la tarde, entonces yo puedo creer que son las 5, que el reloj me dijo la información que correspondía, digamos, efectivamente son las 5 de la tarde, veo el reloj que dice que son las 5 de la tarde,
entonces me está entregando información. Bueno, ese mismo fenómeno ocurre con un modelo de lenguaje. Que hayan expresiones que coincidan con la realidad no significa que sepa la realidad, no está describiendo el mundo. Eso se llaman problemas de Gettier en filosofía, ese es el nombre técnico de las frases cuando coinciden por casualidad con un evento real. Es decir, cuando yo tengo una frase que describe un estado de cosas, pero yo no sé que describe un estado de cosas, ¿sí? Fíjense lo que estoy diciendo. Tengo una frase que describe un estado de cosas, por ejemplo, son las 17, pero no sabe el reloj que son las 17 porque no tiene pila. Entonces no tiene registro de la hora. Lo que sucedió es que hubo una coincidencia física de que en ese momento en el que yo estaba consultando la hora, sucedió la hora. Entonces, cuando un modelo de lenguaje te está entregando una pieza de información, esa pieza de información en realidad no existe en ninguna base de datos, que la está generando en el momento. Entonces no tiene manera de saber que esa frase es una frase de la realidad, porque no tiene un modelo del mundo dentro de sí mismo, no lo tiene, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros cuando nos relacionamos con este tipo de tecnología, primero tenemos que revisar justamente la manera de concebir la tecnología, porque no está sucediendo lo que imaginamos, y por otro lado, cuando consumimos contenido ofrecido por un modelo de lenguaje, por ejemplo, el 25% en el último registro de OpenAI del 2024, el 25% de las personas usa ChatGPT para informarse. O sea, no es Wikipedia, ¿sí? Entonces, ese contenido que es un contenido sintético, es decir, un contenido que no tiene referencia en la realidad, le llamamos alucinaciones cuando no coincide con la realidad, pero en realidad todas las frases que dice un modelo de lenguaje, algunas coinciden accidentalmente con la realidad, pero no. Después es verdad que hay otras tecnologías que se llaman tecnologías de recuperación de información, que son tecnologías que te traen justamente datos de una base de datos y utilizamos los modelos de lenguaje como una interfaz. Lo cual eso es muy interesante porque en el 60, por ejemplo, teníamos una interfaz de texto muy plana. Después, por los avances que hizo un laboratorio de Xerox, que se llama PARC, ellos pudieron desarrollar lo que nosotros ahora conocemos como interfaz visual de una computadora, y ahora tenemos una interfaz que es una interfaz lingüística. Entonces nosotros nos podemos vincular con artefactos mediante nuestro lenguaje. Entonces eso es algo muy interesante porque tenemos una tecnología que simplemente en vez de cliquear botones, vos decís palabras en lenguaje humano y la tecnología sabe lo que estás diciendo. Pero de ahí a que efectivamente tengas pensamientos o tengas ideas, hay como un camino muy amplio, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos o imaginamos esta máquina que tiene la capacidad de escribir todas las palabras posibles, es decir, nunca habíamos tenido una tecnología capaz de producir todo el texto que la humanidad ha escrito en días. Es decir, si ponemos varias máquinas en días, podríamos volver a escribir todo lo que escribió la humanidad. Y mucho más, porque en realidad puede inventar cualquier palabra. Entonces estamos frente a una tecnología con capacidad exponencial de producción textual, y por otro lado tenemos otra tecnología que es una tecnología de comunicación capaz de poner cualquier pieza multimedia en cualquier parte del mundo en el mismo tiempo, que se llaman redes sociales. Entonces, cuando vos tenés estos dos tipos de tecnologías, bueno, claro que se prenden las alarmas. De hecho, cuando vos buscas los principales riesgos globales que podemos tener, además del cambio climático, que es un riesgo global muy alarmante, junto con el cambio climático, cerca de la misma categoría de riesgo global, está la desinformación y la fragmentación social. ¿Y eso por qué ocurre? Si ustedes van notándose que como sociedad cada vez estamos más fragmentados, tiene una razón. Y tiene que ver con la tecnología y cómo justamente nos involucramos con la tecnología. Ahora, cuando esta tecnología, es decir, esta capacidad que tienen los algoritmos de tomar decisiones por nosotros, la vinculamos a el acceso a la información, eso nos hace alarmarnos un poquito porque esa tecnología tiene la capacidad de editar cualquier acceso a tu información. Es decir, ninguno de nosotros tiene la misma experiencia de contenido en redes sociales. Cada uno tiene una única experiencia de contenido en redes sociales. Entonces, cuando vos tenés en cuenta eso y sabés que la cultura
La cultura justamente cohesiona a las comunidades porque compartís experiencias culturales, y entonces en las culturas en las cuales nosotros estamos viviendo hoy es una cultura de la fragmentación, porque el acceso cultural que vos estás teniendo, cada uno de nosotros está teniendo, es único y no es compartible ese tipo de contenido, digamos, ¿no? Porque yo no le puedo mostrar, fíjate qué está pasando en el muro de Facebook mío, se lo tengo que mostrar en mi muro porque el otro tiene otras cosas y por lo tanto el conjunto de contenidos que aparecen ahí son diferentes. Entonces, estas tecnologías nos hacen habitar en verdaderas burbujas ideológicas. Lo que va haciendo es que no solamente empezamos a tener ideas sintéticas en nuestros pensamientos, porque una tecnología tiene la capacidad de sugerirnos ideas y nosotros tenemos la capacidad de creerlas. Entonces aparecen pensamientos humanos que en realidad fueron motivados por una tecnología, y además de eso nos organizan socialmente, quizás sin quererlo. O sea, no es que están buscando estas tecnologías o estos algoritmos, no es que estén buscando fragmentarnos, digamos, ¿no? Pero sucede como una consecuencia del modelo de negocio que tienen redes sociales, ¿no? Y entonces, si una tecnología, de hecho, los sistemas de búsqueda en los buscadores también tienen inteligencia artificial, una inteligencia artificial diferente a la experiencia que tenemos de modelos de lenguaje, pero también, es decir, nadie puede acceder. Si ustedes googlean una noticia, esa noticia está editada en el momento que vos estás buscando, es decir, te posicionó un conjunto de paquetes de noticias en tu buscador basado en tu propio historial de búsqueda. Entonces lo que va haciendo es intensificando tu propia manera de entender el mundo, es decir, es conservadora en ese sentido, ¿no? Entonces lo que va sucediendo es que cada uno va intensificando su manera de entender el mundo, y si cada uno va teniendo mayor intensificación de su manera de entender el mundo, lo que sucede es que se incrementan los compromisos a las propias creencias, es decir, yo estoy más comprometido con lo que yo estoy creyendo. Entonces, como estoy menos expuesto a las ideas contrarias o ideas diferentes o disímiles a las mías, yo voy habitando burbujas ideológicas y me hacen incapaz de evitar justamente en el desacuerdo, porque todo el tiempo estoy viviendo en una burbuja que me dice que todos piensan como yo, pero en realidad no es que todos piensan como vos. El conjunto de ediciones que los algoritmos han definido para vos te hacen creer que vos pensás como todos, pero en realidad no, solo que tenés una burbuja definida en el conjunto de acceso a la información. Entonces, tecnologías como inteligencia artificial están contribuyendo a la fragmentación social de una forma acelerada. Ese es uno de los riesgos de escala más dramáticos a los cuales estamos asistiendo, digamos, ¿no? Entonces, cuando imaginamos posibles futuros de nuestra vida en este escenario, es decir, si las tecnologías siguen apalancando estos procesos, nosotros vamos yendo justamente a la fragmentación. Y a pesar de eso, es decir, a pesar de que tiene este riesgo, que al menos yo quería compartirlo con ustedes, también tiene un alto valor estratégico, ¿no? Es decir, son tecnologías que nos permiten conectar lo imposible. Es decir, hay volúmenes de datos que humanamente son inmanejables. Entonces, aunque tenemos esta tecnología que nos lleva hacia ese riesgo, también tenemos esta tecnología que nos permite conectar grandes volúmenes de datos, como por ejemplo las tendencias sociales. Es decir, nunca en la historia hemos podido capturar la dinámica social como lo podemos hacer ahora. Todos nosotros llevamos dispositivos y consumimos dispositivos, con nuestros dispositivos consumimos distintos contenidos, y entonces vamos dando ítems de patrones de consumo, patrones de experiencias culturales, patrones de relacionamiento, la frecuencia de relacionamiento entre las personas, el género que tienen las personas y cómo se están vinculando. Todo ese tipo de información nos permite generar grandes modelos sociales de comportamiento social. Incluso imagínense que ya es una tecnología vieja, había una empresa de pizzas que tenía la capacidad de predecir cuándo, o sea, era una
empresa que hacía delivery de pizzas con robots. Entonces, lo que hacía esa empresa tenía un algoritmo que le decía: tenés que ir a tal lugar antes de que empiecen los pedidos, porque el algoritmo tenía la capacidad de predecir la frecuencia de pedidos de pizza en ciertos barrios. Y aunque el experimento de la pizza es trivial, la tecnología de fondo es tremenda. Es decir, poder identificar la tendencia social de cuándo iba a ocurrir una serie de pedidos de pizza en un barrio determinado. Eso es con pizza, pero lo podemos hacer con movimientos sociales, con movimientos sindicales, con lo que se imaginen. ¿Por qué? Porque podemos acceder a grandes moles de datos y interfaces lingüísticas, como puede ser un modelo de lenguaje, que puede capturar toda esa información y traducirla y digerirla en lenguaje humano. Entonces, un experto que es capaz de mirar estas métricas puede conectar lo imposible. Entonces, eso es muy interesante. También grandes empresas están ofreciendo modelos o simuladores o gemelos digitales de cambio climático, y entonces podemos acceder a ese tipo de tecnologías que nos permiten predecir, por ejemplo, cuándo ocurrirá una inundación o dónde y demás, que también, es decir, nos permiten hacer predicciones que antes simplemente eran imposibles por el grado de complejidad que tenían esas variables. Ahora bien, también creo que en las universidades tenemos mucha tarea por hacer, más allá del uso educativo que podemos identificar, digamos, ¿no? Es decir, este reto, recientemente también ha habido un evento de deepfake en las elecciones de Capital Federal, entonces sugiere, y aunque ese evento ha sido como muy simple, podríamos decir, es una señal débil de lo que puede pasar en el futuro. Es decir, Nina Schick dice que vivimos la antesala del infoapocalipsis, de la incapacidad de diferenciar el dato de lo que no es dato. ¿Por qué? Porque yo puedo tener piezas multimedias, sintéticas, indistinguibles de las reales. Entonces, empezar a trabajar sobre el compromiso ético que justamente el padre José Juan decía sobre estas tecnologías es una línea que las universidades tienen que, no pueden, creo yo, postergar. Por otro lado, también la psicología puede desempeñar aportes claves en el estudio del relacionamiento de los usuarios con los agentes. Mark Zuckerberg hace 2 semanas atrás dijo que en el futuro vamos a tener amigos que son agentes artificiales, es decir, conciben, están pensando, imaginando un futuro en el que las personas van a tener relaciones de amistad con agentes artificiales. Mismo OpenAI con su proyecto GER, digamos, de hecho en varias publicaciones Al Salman ha mostrado con simpatía la idea de que las personas se enamoren de modelos de lenguaje. Y de hecho OpenAI lo declara como uno de los riesgos de la inteligencia artificial, el riesgo de enamoramiento para los modelos de lenguaje. Entonces esto que decía el padre sobre los riesgos de la antropomorfización no es un riesgo de filósofos, digamos, ¿no? Es un riesgo real que la tecnología está permitiendo, ¿no? Por otro lado, dar seguimiento a cómo impactan las tecnologías exponenciales en la configuración del tejido social o la actividad política también es una oportunidad para que las universidades hagan su aporte, es decir, dar seguimiento a eso, a cómo está impactando en la política, por ejemplo, estas tecnologías, o cómo está impactando en las creencias de las personas. Como yo les decía, o sea, nosotros creemos que esa tecnología de cierta manera, pero en realidad es de otra. Entonces, todas las personas vamos generando creencias sobre qué es esa tecnología, y eso también es digno, es un espacio de investigación para las universidades. Así que creo que tenemos mucha tarea por hacer en este terreno, y no necesariamente desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, sino de las implicaciones sociales que tiene la tecnología. De hecho, empresas como Anthropic, que es una empresa propietaria de un modelo de lenguaje que se llama Claude, Anthropic financia investigación de ciencias básicas, unas vinculadas a implicaciones sociales, es decir, las implicaciones éticas, políticas, la interpretación humana sobre
sobre estas tecnologías. Estamos hablando de una empresa que esté financiando investigación básica. Y por otro lado también sobre el problema de la interpretabilidad, que ese es el problema de la cognición artificial, es decir, poder entender cómo es que entre comillas, piensa un modelo de lenguaje, porque si ustedes entran a la página de Anthropic van a ver que ni siquiera las empresas de tecnología saben cómo funciona. Entonces, es decir, vos cuando abrís esta caja negra lo que vas a encontrar es un montón de números con asignaciones de probabilidades y demás, pero a fin de cuentas no sabés cómo. No puedes dar una trazabilidad de los pensamientos, o mejor dicho, de las ideas que tiene un modelo de lenguaje. Entonces hay un montón de espacio abierto para investigar, para desarrollar, y creo que en ese sentido las universidades tenemos mucho para decir. Así que sigamos trabajando en eso, y muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado, y para terminar la tarde le vamos a pedir a nuestra rectora, María Laura, que está con nosotros, que le haga entrega de un presente justamente a nuestra